Abrimos nuestro espacio de entrevista aquí en El Análisis, como cada martes, y recibimos ya a Gloria Gonzalo, concejala del Ayuntamiento de Soria, que además dispone de muchas áreas ahora, porque vamos a hablar de igualdad, vamos a hablar de feminismo, pero también dispone de cultura, como ustedes saben. Muy buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotras. Tenemos casi de aquí a dentro de una semana, el próximo lunes ya el 25N, imagino que muchos preparativos por delante. Sí, el 25N es siempre, bueno, es un día muy señalado en el calendario, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotras siempre decimos, porque así lo sentimos, que todos los días, ¿no?, son días contra la violencia machista y que todos los días tenemos que trabajar y tenemos que tener una actitud de vida contra el machismo, contra la violencia machista, el 25N nos sirve para poner en la agenda y para poner en ese día solamente, o es lo que pretendemos, no hablar de la violencia machista y de la necesidad de acabar con la violencia machista. Además, como en Soria, ¿no?, lo organizamos con el Consejo Municipal de las Mujeres, del que forman parte diferentes asociaciones feministas. Bueno, pues la verdad que bueno, es un orgullo, ¿no?, el poder compartir la preocupación y también, bueno, pues las actividades en las que pretendemos que participe cuanta más gente mejor. ¿Cómo hemos vivido este año? Del año pasado hablábamos de ese 25N de 2023, hemos llegado a este. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Mejoramos? ¿Seguimos estancados? ¿La situación empeora? No mejoramos. El 25N, cuando, por supuesto que, y además más este año, ¿no?, siempre ponemos a las asesinadas en el centro, ¿no?, y las intentamos nombrar, las intentamos recordar, ¿no?, porque al final acaban siendo cifras, ¿no? Cuando hablamos de que 40 mujeres han sido asesinadas a día de hoy en este 2024, no nos podemos olvidar de sus nombres y del luto, ¿no?, que nosotros por eso este año el lema es de luto por las asesinadas y en lucha por las violentadas, ¿no? No nos olvidamos de todas las violentadas y que tenemos que prevenir e intervenir en la violencia, pero no nos olvidemos de esas 40 mujeres asesinadas este año, de las 1.284 desde 2003, o sea, que es una barbaridad. Bueno, además de los huérfanos, ¿no?, que solamente este año se han quedado 30 niños o niñas en esta situación con estos asesinatos. Así que yo creo que no hay nada que celebrar. Como mucho, yo creo que lo único positivo que se me ocurre decir ante este 25N es que cada vez somos más, cada vez somos más las personas y esperamos que así nos encontremos en la calle, ¿no?, el lunes que viene, el propio 25, en la manifestación que convocamos desde el Consejo Municipal, y que cada vez hay más sensibilización y más rechazo social, porque no nos olvidemos que uno de los factores para que las mujeres no salgan de la violencia es la vergüenza, ¿no?, y la culpa que a veces sienten porque sienten que la sociedad les achaca. Cada vez más sensibilización, más rechazo social, decías, Gloria, con esta manifestación que tendremos el próximo lunes a partir de las 7:30 de la tarde. Pero también es cierto, como decíamos antes, que desgraciadamente la situación también se agrava. Hay cada vez más casos. Desde el Consejo Municipal de las Mujeres, ¿a qué creéis que se debe todo esto? Es decir, ¿esto es un problema de base desde la educación en casa? ¿Dónde puede estar la raíz de toda esta situación? Bueno, nosotras siempre decimos que la violencia y el machismo es una cuestión estructural. Entonces, es cierto que no es fácil acabar con el machismo y que, por supuesto, que tiene que empezar en la educación, en los centros educativos, en las familias, por supuesto, y en absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Con el machismo no se puede ser objetivo, ¿no? Si tú dices, es que a mí me da igual el machismo, ¿no? Yo no me esfuerzo por tener una actitud feminista en donde yo trabajo, ya sea un medio de comunicación, ya sea una tienda, ya sea un bar, ya sea un centro educativo, ¿no? No, si tú no piensas en la importancia de la igualdad y cómo tener una actitud feminista y cómo fomentar la igualdad en tu entorno, lo que estás haciendo es perpetuar el machismo, porque todos y todas estamos educadas en una sociedad machista y muchas veces, ¿no?, lo transmitimos de manera inconsciente, la mayoría, y de manera consciente también. O sea, quiero decir que no nos olvidemos que cuando hablamos de los hombres violentos no estamos hablando de personas enfermas ni personas que tienen
tienen, que esto ha sido una justificación histórica, ¿no? No es verdad, no son personas enfermas, ni son personas que se les justifique porque tenga una adicción, por ejemplo, que también se ha utilizado. Como decimos siempre, son hijos sanos del patriarcado, así que lo que necesitamos es esa implicación y ese rechazo al machismo desde todos los ámbitos, y no solamente para que las mujeres víctimas, las mujeres violentadas nos sintamos empoderadas, ¿no? Y sepamos que contamos con el mundo, ¿no? Y con nuestro entorno cercano, sino también para cambiar este mundo y cada vez sea más justo y más igualitario. Necesitamos también, Gloria, ejemplos. Por ejemplo, me refiero, nos cuesta a veces identificar lo que pueden ser ejemplos de violencia. Nos estamos viendo últimamente con esta periodista, con Cristina Fallarás, que publica en Instagram diferentes mensajes que le van llegando de casos, y cuando una los lee a veces dice, pues me siento identificada con este otro, y a veces no llegamos a pensar que eso puede ser violencia hasta que vemos que alguien lo ha denunciado y que, oye, pues aquí hay algo raro, aquí hay algo que no funciona, esto me pasó a mí. Por ejemplo, hay gente que habla de cuando hacía prácticas como becario, como becaria en la universidad, pues esto me pasó a mí. ¿Nos pasa eso de que no sabemos identificar? Sí, el machismo está muy bien organizado, ¿no? Y es tanto, ¿no? Y está tan en todas las esferas, ¿no? Y de tantas maneras que al final está normalizadísimo. De hecho, bueno, yo hay muchas veces que igual haces un comentario, bueno, rechazas una actitud o tal, bueno, es que eres una exagerada, no, mira, no. O bueno, yo el clásico que me dicen siempre, es que ves machismo por todos los lados. Efectivamente, porque hay machismo por todos los lados. El primer paso para enfrentarte, ¿no?, al machismo y para decir así no, es identificarlo. Y como dices, hay muchas veces que no somos capaces, ¿no?, de decir eso es una actitud machista o estoy sufriendo machismo e incluso estoy sufriendo violencia. Entonces, por eso es muy importante, que es otra de las cosas que vamos a hacer en la manifestación, ¿no? Vamos a llevar pancartas y hemos animado, desde el Consejo Municipal a las asociaciones, a los centros educativos, a que también hagan esas pancartas con la misma estructura, ¿no?, con la actitud, con el comportamiento, y que acabe también es violencia machista, ¿no? Cuando hablamos del acoso también es violencia machista, el control también es violencia machista, porque es muy importante identificar, ¿no?, poner encima de la mesa, eso es violencia machista, no tiene otra forma. Por ejemplo, es que además luego hay incluso violencias muy romantizadas, ¿no? Los celos, ¿no? No, me controla o porque me quiere mucho, no, te controla porque te quiere controlar y entiende que tiene derecho a controlarte, ¿no? Entonces hay que romper con muchos mitos y estereotipos, y para eso hay que ser capaces de identificarlos. Vemos que trabajáis mucho en el Consejo Municipal de la Mujer. No sé si ese trabajo es cambiante, si se tiene que adaptar también a las nuevas necesidades de esta situación. Sí, mira, cuando programamos, ¿no? Yo el otro día estaba con la compañera de la concejalía y veíamos, ¿no?, que fíjate que no llevamos tantos años en una concejalía específica de igualdad, que llevamos 6 años, y ya ha cambiado muchos de los contenidos, ¿no? Me acuerdo que empezamos hablando de pornografía, pero no tan, empezamos hablando más que de pornografía, fíjate, de los dispositivos móviles, del control, ¿no?, de cómo se usan para controlar, ¿no?, la geolocalización, el tema de tener que dar explicaciones siempre, ¿no?, y cómo se convirtió el móvil en una herramienta de control. Pero ahora, sobre todo cuando hablamos del móvil, que seguimos hablando del control, bueno, lo hablamos muy relacionado con la pornografía. Yo creo que la pornografía es un tema que ahora tiene que estar encima de la mesa y tiene que estar en la agenda feminista, porque la pornografía está enseñando, ¿no?, mal enseñando, sobre todo a gente muy joven, lo que es la sexualidad malentendida, ¿no?, una sexualidad machista, una sexualidad violenta, una sexualidad que para nada tiene que ver con el concepto de sexualidad, de comunicación, ¿no?, y de afectividad en cualquier caso. Imagino que también sea importante el acceso a esa pornografía
y también que muchos padres piensan inocentemente que mi hijo todo eso no lo ve. Sí, las experiencias que hemos tenido, hemos trabajado con chicos y chicas, bueno, y los datos lo dicen, es que hicimos en Soria, además uno de los estudios que yo estoy más orgullosa, ¿no?, que participó casi todo, ¿no?, el alumnado en los centros educativos, y afirmaban haber visto pornografía desde edades muy tempranas. Cuando trabajamos con padres y madres y con familias y agentes educativos, pues a veces, bueno, pues les cuesta más verlo, ¿no?, y porque no se lo imaginan. Yo siempre, alguno me decía, es que yo no me imagino a mi hijo, sobre todo son chicos, ¿no?, aunque la chica, bueno, es súper curioso, ¿no?, las encuestas dicen que las razones para ver pornografía de algunos chicos es aprender, y de las chicas, ellas dicen que es para saber qué les gusta a los hombres. O sea, ya hay la propia explicación es terriblemente perversa y machista, ¿no? Entonces, es cierto que probablemente hay muchos chicos que no buscan ese porno, pero les llega, y de eso tenemos que ser conscientes. Luego ya hay una edad en la que hay un alto porcentaje busca, ¿no?, el tema de la pornografía, pero es cierto que las edades más tempranas les llegan por WhatsApp, por muchísimos medios. Entonces tenemos que educar y tenemos que hablar de eso, porque está presente en la normalidad de la gente, no solo joven, también de personas adultas, pero tenemos que ser conscientes que está aquí, que forma parte del imaginario. ¿Ha sido un tema tabú durante mucho tiempo el tema de la pornografía, sobre todo de cara a los padres? Sí, bueno, y la sexualidad. Yo, por ejemplo, ahora creo que estamos fallando en esto, ¿no?, que tenemos una responsabilidad como personas educadoras, como sociedad, de todos y todas, ¿no?, cada uno en su ámbito, de ofrecer a los chicos y a las chicas, a las niñas y a los niños, una verdadera educación afectivo-sexual sana, porque si no lo hacemos, la pornografía está haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, sí, que la educación sexual tiene que seguir estando. Hombre, claro, yo lo que siento es que tenemos que reforzarla, que tenemos que ser capaces, que no podemos dejarle el discurso a la pornografía, ¿no?, con ese discurso machista, violento. No, tenemos que ocupar el espacio que merece la educación afectivo-sexual. Sí, que no es quitarlo, porque es un área más en la que el adolescente se tiene que desarrollar, claro, sino encauzarlo de una manera sana. Eso es. Gloria, ¿cómo se ha trabajado este año dentro de la concejalía? ¿Cómo se encuentra ese centro de acogida? Bueno, el centro de acogida pues sigue haciendo el trabajo que lleva haciendo ya tantos años, ¿no?, que es el de acoger a las mujeres, ¿no?, que han sufrido violencia machista y necesitan ese espacio, ¿no? Y a mí me gusta, creo que es un buen nombre, ¿no? Nosotros le llamamos la casa de acogida, porque es que lo que pretendemos es que sea su casa, ¿no?, que sea su hogar, que sea, bueno, por un tiempo, ¿no?, por el tiempo que necesiten, pero que sea tu casa, que sea tu hogar, que sea un sitio para recuperarse, no solamente para estar. Por supuesto, la seguridad, ¿no?, es principal en estos casos, ¿no?, pero no solamente las mujeres víctimas de violencia o supervivientes, ¿no?, de violencia, que yo creo que es un concepto mucho más apropiado. No podemos conformarnos con que no sean asesinadas, ¿no?, por supuesto que ese es el primer paso, pero después o a la vez no tienen que sobrevivir, tienen que vivir, ¿no? Por eso hay que reconstruirse, porque psicológicamente y en la mayoría de los casos también socialmente están destruidas, ¿no?, y por eso necesitan ese acompañamiento psicológico, ese acompañamiento social para retomar y para redescubrirse todas sus posibilidades y capacidades, que son muchísimas. Para mí, ¿no?, yo las admiro a todas ellas, ¿no?, y entiendo perfectamente el ciclo de la violencia, ¿no?, y lo conozco, pero no dejas, ¿no?, de dolerte, ¿no?, que alguien que ha sido capaz de estar ahí, ¿no?, de llegar hasta ahí después de tanto sufrimiento, pues tenga que seguir sufriendo hasta salir, ¿no?, de ello. Por eso creo que tenemos la obligación, no solo institucional, que por supuesto desde el ayuntamiento, sino también social, ¿no?, por supuesto como amiga, como madre, como hija, como familiar, como persona cercana, pero también como vecina o como parte de esta ciudad, ¿no?, de mostrar ese apoyo cada vez que tengamos ocasión, sepamos sus nombres o no, porque seguro que conocemos a más de una, lo sepamos o no, y aunque no las conozcamos, ¿no? Por eso el 25N es tan importante, porque
si supiéramos, ¿no? A mí me encantaría trasladar esa necesidad que tienen, ¿no? Que tenemos las mujeres que sufren o sufrimos violencia machista, de que haya una manifestación y que diga en mi nombre no, o no estás sola, porque ese es el peor sentimiento, ¿no? El no estoy sola, y eso se lo tenemos que decir porque lo merecen y porque es justicia. Por eso te iba a preguntar también, Gloria, porque para concluir la entrevista, en otras ocasiones te suelo preguntar consejos para todas aquellas mujeres que lo están sufriendo en casa, pero en este caso voy a aprovechar la respuesta que me has proporcionado. ¿Qué consejos les damos a todas aquellas personas que nos están viendo en casa, que conocen casos y no saben cómo ayudar, no saben qué pueden hacer? Pues sobre todo que las crean, ¿no? Que no pongan en duda y que no juzguen, ¿no? Porque cuando el ciclo de la violencia es terrible, ¿no? Y cuando estás acompañando a una persona, a una mujer, ¿no? que está en esta situación, pues te duele mucho, por ejemplo, que no le deje, ¿no? A su pareja, a su marido, pero hay que estar y sobre todo que ella sepa que estás, eso es lo más importante, ¿no? Y que vas a estar y que vas a estar para cuando pueda dejarle, y que vas a estar cuando no pueda dejarle, que tú estás para todo, porque una de las estrategias, ¿no? del violento es el aislarte, y cuando ya estás sola y cuando has mentido, cuando has justificado por vergüenza, por culpa, por lo que sea, ya sí que es muy difícil salir. Por eso yo creo que el principal consejo, ¿no? para todas y para todos, porque es súper habitual, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? que nos encontremos, es hacerle sentir a esa persona, a esa mujer, que tú vas a estar, pase lo que pase, y que le vas a ayudar, y sobre todo ofrecerle, ayudarle a buscar o ofrecerle los recursos que hay, ¿no? que cada vez hay más adaptados a las diferentes necesidades. Y luego también ofrecernos desde la concejalía, desde el ayuntamiento, si alguien quiere venir y contarnos, ¿no? Que mira, yo conozco a alguien, con toda la discreción, con todo el respeto del mundo, nosotras haremos lo posible por orientar en recursos, pero sobre todo que lo hagamos nuestro problema, porque que una mujer sufra violencia machista es problema de todos y de todas. Pues recursos que hay, que existen, y discreción, que es importante, que es lo que muchas veces requieren las víctimas. Muchísimas gracias, Gloria. Emplazamos a todo el mundo que nos está viendo en casa a esta manifestación, como decimos, el próximo lunes 25 de noviembre a partir de las 7:30 de la tarde, con salida como siempre, como cada año, con salida de la Plaza Mayor de Soria. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más temas aquí en el...